En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Si contemplar a cualquier persona llorando nos conmueve profundamente, cuánto más nos debería conmover al escuchar esta escena evangélica donde nuestro Señor Jesucristo, en aquel Domingo de Ramos, cuando se dirigía a la ciudad santa para ser aclamado como Rey y Mesías, al contemplar la ciudad santa, llora amargamente sobre ella, le reprocha la dureza de su corazón, le anuncia por tanto también la consecuencia de su pecado, su destrucción, que ocurrirá años más tarde, en la época de Vespasiano y de Tito, en torno al año 70, donde la ciudad santa será arrasada y los mismos judíos expulsados del lugar santo. Y al mismo tiempo realiza esa acción profética de purificar el templo, expulsando a los vendedores y campistas. La comitiva se alzaba sobre la cumbre del Monte de los Olivos, cerca de Betfagé, y entonces ocurrió algo que quizás no advirtieron más que aquellos que acompañaban de cerca al Salvador. Ante la comitiva se presentaba el esplendor de aquella ciudad santa, la belleza de Jerusalén, sus palacios, aquellos edificios cantados en la Escritura y en los Salmos, las murallas y sus torres que la rodeaban, y el templo de Salomón, adornado y engrandecido por Herodes el Grande. El sol de la tarde caía sobre aquellos mármoles y aquellos techos, revestidos de pinchos dorados que relumblaban como el sol. Las líneas rectas de sus muros hablaban de su serenidad y de su santidad. No era la primera vez que nuestro Señor Jesucristo contemplaba aquella escena de la ciudad santa. Durante 3 años de su vida pública, el Señor subió repetidamente a la ciudad de Jerusalén. Durante su vida oculta y su infancia, sus padres cada año subían a la fiesta de Pascua, a la ciudad santa, a Jerusalén. No era la primera vez que el Señor contemplaba la ciudad. No era la primera vez que el Señor recitaba aquellos salmos de peregrinación recogidos y expuestos por el rey David, cantando la alegría del peregrino que llega a la ciudad santa. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, y ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Pero esta visita, esta última visión de Cristo de la ciudad santa, era su última visita a Jerusalén. Entraba ya para el momento final, para el desenlace de su vida, para el momento de su hora, aquella hora que él ansiaba desde el mismo momento en que se encarna, esa hora en la que él se entregará por nosotros en la cruz para salvarnos y mostrarnos su amor. Era la última visita de Jesús a Jerusalén. Resonaban los gritos y los hosanas de aquellas gentes sencillas, de aquellos niños que alababan a Jesucristo como el Mesías. Manifestación exultante de la ciudad que pudo ser de Dios, pero en cambio se convirtió en la ciudad deicida, la ciudad que dio muerte a Dios, la ciudad que profirió aquello: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En la ciudad santa estaban los amores de Jesús, pues él era judío, el del pueblo elegido, descendiente de Abraham. Era la ciudad del amor del Verbo, que como Dios había soñado con ella, la había protegido desde su fundación. Y al contemplar esa cerrazón, esa obstinación en el pecado, el Señor llora. Oh, si conocieras el día de mi visita. Contemplando esta misma ciudad de Jerusalén, se localiza este lugar del Dominus Flevit. Una pequeña iglesia lo recuerda, donde el Señor lloró
amargamente sobre Jerusalén. Durante más de 2 años, 3 años de vida pública, nuestro Señor Jesucristo predicó insistentemente su Evangelio. Enseñó el camino de la verdad, el camino de la paz. Él mismo se mostró como la verdad, el camino y la vida. Jesucristo llama a la conversión, a la reconciliación con Dios. El pueblo de Jerusalén ha escuchado sus enseñanzas, ha visto sus muchos milagros, ha oído contar a todos las maravillas que éste realizaba, que se mostraba más que un profeta, pero se ha negado a creer, se ha resistido a doblegar su entendimiento y su voluntad ante la evidencia de aquel que, pareciendo hombre, es Dios, que realiza milagros para mostrar su divinidad. Es ese pueblo de Israel, esa ciudad santa de Jerusalén, que se resiste a la penitencia, a la llamada a la conversión. Y ahora es la última llamada, es el último toque de la gracia, es cuando nuestro Señor Jesucristo, permitiendo que sea aclamado por los niños y por las gentes como el Rey de Israel, entrando en aquella pollina como profetizaba Sofonías, es la última oportunidad para la conversión. Y a pesar de eso, el pueblo, aquella ciudad, se resiste a creer en Jesucristo. A ese no, a Barrabás. A ese no, crucifícale. Queremos la libertad de Barrabás. Es en definitiva la imagen del hombre pecador que, obstinado en su propio pecado, cerrado en sus propios convencimientos, esclavo de sus propias pasiones, nuevamente grita como el pueblo de Israel: a ese no, a Barrabás. Yo quiero seguir por este camino de condenación. El anuncio de la destrucción de Jerusalén es también asimismo el anuncio del desastre, de la desgracia del pecador que muere en pecado mortal, obstinado en su propio pecado. Y así como la ciudad quedará arrasada, sin piedra sobre piedra, expulsados sus hijos, así el pecador cuando muera será peor que una ciudad arrasada. Dice el padre Royo Marín en su Teología Moral para Seglares que el pecado mortal es mucho más grave que si arrasásemos todas las ciudades de la tierra. El pecado mortal, sus efectos en el alma. Si las desgracias humanas nos conmueven, si las catástrofes nos mueven a compasión y nos asombran y nos llenan de estupor, cuánto más debería asombrarnos, llenarnos de miedo y de santo temor el pecar y el ofender a Dios mortalmente, porque se arrasa nuestra alma como una ciudad arrasada, como esta Jerusalén que será destruida. Nuestro Señor Jesucristo ofrece la última gracia, la oportunidad final para creer, y tanto es así que Jesús abandona su modo acostumbrado de obrar y permite que lo presenten en la ciudad santa con aclamaciones mesiánicas. El Hijo de David, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Jerusalén mira, Jerusalén contempla, Jerusalén está alborotada, pero Jerusalén se resiste a creer. Escucha pero no entiende, mira pero no ve. Y el carácter de Jesús, su carácter real, se esconde nuevamente y quedará oscurecido en la pasión, en el misterio de la cruz, ante la cerrazón de aquellos corazones, ante la cerrazón de aquellos habitantes de la ciudad santa. Contemplemos a Jesús llorando sobre Jerusalén y aprendamos de aquellas lágrimas de nuestro divino Salvador, que verdaderamente se mostró como hombre, pues lo era verdaderamente, y lloró lleno de compasión para mostrarnos su amor y para enseñarnos también la malicia del pecado. Jesucristo llora por el pecado de Jerusalén, por el pecado de ese pueblo pérfido que se resiste a creer en él. Pero esas lágrimas de Jesús son también lágrimas proféticas de nuestros pecados, de nuestras ofensas a Dios,
porque también nosotros, como el pueblo de Israel, hemos experimentado las maravillas del Señor, mucho más que Israel, porque a Israel se le libró de una esclavitud temporal, a nosotros se nos libró de una esclavitud espiritual, que es la del pecado, por la gracia del bautismo. A nosotros se nos ha dado mucha más gracia, porque en el plan de la redención nosotros hemos recibido unas gracias mucho más grandes que el mismo pueblo de Israel. Pero como aquel pueblo de Israel prevaricador, también nosotros nos sentamos a comer y a danzar, nos hemos dado a la fornicación y a la murmuración, hemos tentado al Señor. Como el pueblo de Israel, tantas veces nos hemos dado a las idolatrías de este mundo. Jesús llora por aquel pecado de aquellos que le crucificaron, pero llora también por tus pecados, por mis pecados, que cada día cometemos y que nuevamente renuevan su pasión, su crucifixión. Jesucristo llora para enseñarnos a nosotros a llorar. Él lloró los pecados ajenos para que nosotros lloremos los nuestros. Y hemos de pedir el don de lágrimas, hemos de pedir la compunción, la contrición por los pecados, y no ser frívolos y superficiales. Hemos de elevar nuestra mirada al pensamiento de Dios y a la forma de juzgar de Dios y de las cosas espirituales. El pecado no es no pasa nada, como tan acostumbrados estamos hoy en nuestros días, donde el hombre y la ciudad actual, el nuevo mundo, se ha construido en contra de Dios, de sus santas leyes y de sus mandamientos. Nosotros podemos acabar acostumbrándonos al pecado y también podemos estar diciendo no pasa nada. Jesús nos enseña a que tenemos que llorar nuestros pecados. Y si no son con lágrimas físicas, han de ser con lágrimas espirituales, con ese dolor profundo de contrición, con ese dolor espiritual de haber ofendido a Dios, no por la condenación del infierno, el dolor de la atrición, sino por ese dolor perfecto de contrición, de haberle ofendido a Él, que es bondad infinita. Qué hermoso lo expresa el acto de contrición de tradición española. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, por ser vos quien sois bondad infinita, a mí me pesa de todo corazón de haberos ofendido. Jesucristo, nuestro Señor, nos enseña a llorar nuestros pecados. Y cuando camino de la cruz se encuentra con aquellas mujeres que compasivas lloran ante la injusticia, nuestro Señor le dirá, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque si hacen esto con el leño verde, con el seco, ¿qué se hará? Si han dado muerte al aquel que es la vida, ¿qué nos darán a nosotros, que nos entregamos tan fácilmente al pecado y a la ofensa a Dios? Nuestro Señor Jesucristo llora ante la ciudad de Jerusalén, esa ciudad opulenta, esa ciudad próspera, esa ciudad que se goza de los bienes materiales, para enseñarnos a nosotros a desconfiar de la bonanza de este mundo. Los santos padres lo dicen así. ¿Por qué Dios permite que los pecadores les vaya bien en este mundo y aquellos que quieren vivir justamente muchas veces tengan que vivir calamidades y dificultades? Porque Dios en su misericordia y su bondad concede a aquellos que se van a condenar por toda la eternidad gozar al menos en esta vida de un poco de bienes materiales. Pero desconfiemos de la prosperidad y de las bondades de este mundo y de las bonanzas, desconfiemos. Aprendamos que Jesucristo llama bienaventurados a los que lloran. Ese es el espíritu de nuestra religión, ese es el espíritu de nuestro Maestro y Salvador, el espíritu de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que pasan hambre y sed de la justicia, bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados los mansos y los humildes, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos por mi causa. Jesucristo llora, y llora en medio de los honores y de las alabanzas de las gentes. Aquellos que en el Domingo de Ramos cantan Hosanna al Hijo de David, serán los mismos, muchos de ellos, que en el pretorio de Pilatos griten el crucifícale, crucifícale. Si Jesucristo nos hace desconfiar
también de las bonanzas y de los bienes de este mundo, nos hace también desconfiar de las glorias y de las alabanzas que nos puedan tributar los hombres. Vivir escondidos en Dios, vivir para Dios y buscar el agrado de Dios. Eso es lo que nos enseñan las lágrimas de Jesús. No vivir de cara al escaparate, no vivir de cara al mundo, no vivir buscando el aplauso, el reconocimiento, los honores y las glorias y alabanzas de este mundo. Vivir escondidos para Dios. Jesucristo, finalmente, con sus lágrimas, nos enseña a ser misericordiosos y justos. Sus lágrimas son lágrimas de misericordia. Es el último llamamiento a aquel pueblo suyo escogido, pero son lágrimas también que lloran la desgracia y la obstinación del pecador que no quiere convertirse. Dice San Agustín, Dios no abandona si antes no lo abandonamos. Dios no abandona si antes nosotros no le abandonamos. Jesucristo llora de misericordia, pero Jesucristo también llora de justicia, pues el pecado exige su castigo y el castigo de Dios no es injusto, sino justo, porque así lo exige la misma virtud de la justicia. Consolar a Jesús. Hemos pasado el mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Él se nos ha mostrado como este corazón amante de los hombres que tantas bondades y bienes nos ha dado, y en cambio no recibe más que desprecios, ingratitudes, blasfemias. Este corazón que tanto ha amado a los hombres. Muchas veces buscamos el consuelo de Dios, pero nos olvidamos de consolar a Dios. Pidamos al San Francisco Marto, aquel pastorcito, aquel niño de Fátima que vio a Nuestra Señora y que se dejó conmover por aquellas palabras de la Virgen Santísima: no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Aquel niño que pasaba tantas horas delante del Santísimo, del escondido, del Dios escondido en el sagrario. Pidámosle su intercesión para que también nosotros, con nuestra oración, con nuestro amor, con nuestras buenas obras, con nuestras buenas disposiciones, con nuestras, con nuestras bondades, consolemos también a este Dios nuestro Señor, que llora porque el mundo de hoy sigue obstinado en el pecado, porque el mundo de hoy está en contra de Él, porque el mundo de hoy se resiste a creer en el que es la verdad, en el que es la vida, en el que es el camino hacia la felicidad. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.